A continuación vamos a desarrollar una serie de ejemplos acerca de diagramas de cajas. El primero nos dice que a continuación se presentan las edades de los estudiantes de un curso de estadística descriptiva de la Universidad Técnica Nacional y nos piden realizar un diagrama de cajas e interpretar su información. Lo primero que vamos a hacer para empezar a trabajar con los datos es ordenarlos de menor a mayor. En el ejemplo que estábamos trabajando, que correspondía a los datos de las edades de unos estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, lo primero que íbamos a hacer era ordenar los datos. Y una vez ordenados, debemos indicar cuál es la posición respectiva que tiene cada uno de ellos. Entonces, en este caso, los vamos a denotar como son 20 datos de 1 a 20. Esas son las posiciones. Una vez que ya tenemos los datos numerados de acuerdo a su posición, vamos a encontrar el valor de los cuartiles. Los cuartiles, primero que todo, nosotros tenemos una fórmula que nos va a ayudar a trabajar la posición que tienen los mismos. Entonces, primero que todo, vamos a usar la fórmula para los cuartiles que habíamos visto desde la semana anterior, desde la semana 5, que era Q de K igual a K por N más 1 entre 4, donde K es la posición del cuartil o el cuartil que estamos encontrando, a saber, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y N es el total de datos. En este caso N son 20 datos. Entonces ese es el primer elemento que tenemos. Vamos a calcular la posición primero del cuartil 1. Luego de calcular la posición, vamos a utilizar o vamos a analizar cuál es el valor respectivo que tiene. Entonces, empezando con el cuartil 1, vamos a ver que K es 1. Entonces lo anotamos. Y N es 20 más 1 entre 4. Entonces esto sería dividir 21 entre 4, ¿verdad? Una vez que hacemos la operación, 21 entre 4 nos da 5.25, 5,25. Eso quiere decir que el cuartil 1 está entre las posiciones 5 y 6. Entonces nosotros lo que vamos a hacer para determinar el valor exacto que tiene este cuartil, recuerden que antes de seguir que esto es la posición del cuartil, no es el valor del cuartil. Entonces vamos a encontrar cuál es el valor de este cuartil utilizando interpolación lineal, que para resumirla, para no tener que calcular la ecuación de la recta que ajusta los datos que tenemos en consideración, vamos a utilizar una fórmula para hacerlo más sencillo. La fórmula de la que estábamos hablando para realizar la interpolación lineal es la que vemos en este recuadro. Aquí nosotros vamos a considerar las posiciones que tienen los elementos, los números entre los cuales está el cuartil 1. En este caso 24 y 25. Entonces aquí, ¿qué más tenemos que considerar? Bueno, tenemos que considerar que x sub i representa al valor anterior, que en este caso es 24. X sub i más 1 representa el valor posterior, que en este caso es 25. Y d representa o es el valor de la posición decimal, de la parte decimal en la cual está el cuartil 1, en este caso 0,25. Entonces D en este caso es 0,25. Entonces nosotros para calcular el cuartil 1 tendríamos que utilizar x sub i. X sub i sería la posición 5, que es 24, más D, que en este caso es este valor decimal que tiene la posición del cuartil 1, que es 0,25, multiplicado por esa posición entre la que está la posterior, que sería 25, y restado con
X sub y, que sería 24. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcularlo. En la calculadora vamos a ver cuál valor es el que tiene. Entonces sería 24 más 0.25 multiplicado por 25 menos 24. Esto nos da una cantidad de 24,25. Eso quiere decir que nuestro cuartil 1, que es el que estábamos considerando, es 24,25. Y estos valores, recuerden que nosotros tenemos que calcular cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, máximo y mínimo para poder dibujar este diagrama de cajas. Cabe destacar que el valor del cuartil 1 es 24,25. Siempre hay que tener en cuenta que una cosa es la posición y otra cosa es el valor. Ahora vamos a determinar cuál es el cuartil 2, que corresponde al 50% de los datos y que es la mediana del conjunto de datos. El cuartil 2 lo podemos calcular por medio de la misma fórmula que hemos estado utilizando, sustituyendo el valor de K, que en este caso es 2, escribiendo el número de datos más 1 dividido entre 4. Eso les va a dar 10,5. Vamos a calcularlo por acá. Sería 2 por 20 más 1, cerramos, sobre 4. Eso nos da 10,5. Recuerden que esto que estamos encontrando aquí es la posición del cuartil 2, ¿verdad? No es el valor del cuartil 2. Entonces yo ya sé que el cuartil 2 va a estar entre los valores, entre las posiciones 10 y 11. Y estaría por aquí. Vamos a marcar de una vez cuál era nuestro cuartil 1. Nuestro cuartil 1 estaba por acá. Y nosotros ya sabemos cuál es su valor. Su valor es 24,25. Ahora vamos a marcar cuál es esta posición que tenemos. Era la 10,5. Está entre 10 y 11. Aquí nosotros podemos usar la fórmula que estábamos analizando para encontrar cuartiles, que era Q de K igual X sub y más D por X sub y más 1 menos X sub y. Pero en este caso no es tan necesario, porque vean que vamos a encontrar un promedio entre ambos datos. Entonces aquí nosotros ya tenemos el cuartil 2. Aquí con la mediana sí se puede hacer un promedio. Entonces hacemos un promedio entre 33 y 34. Y eso nos daría, vamos a ver, 33 más 34 entre 2 nos da 33,5. Ese sería el valor de la mediana, que es lo mismo que el cuartil 2. Aquí cabe destacar que se pudo haber hecho una interpolación lineal entre los valores 33 y 34 por medio de la fórmula que tenemos por aquí. Sin embargo, no es necesario, ¿verdad? Porque nosotros estamos buscando un valor central. Ahora, para el siguiente valor que vamos a encontrar es el del cuartil 3. Que el cuartil 3 lo vamos a usar o vamos a buscarlo su posición con la fórmula que estamos analizando desde el inicio, y vamos a ver entre qué posiciones está. Entonces sería 3 por 21 dividido entre 4. Dice que está en la posición 15,75. 15,75 está entre 15 y 16. Entonces vamos al conjunto de datos y nos damos cuenta que está por aquí ese cuartil 2. Vamos a cambiar de lugar este 33,5 para que no nos estorbe, y vamos a trabajar entonces buscando cuál es ese valor que necesitamos, que está entre las posiciones 15 y 16. Al analizar los datos podemos utilizar el valor de la mediana, que en este caso, haciendo una interpolación lineal,
para encontrar el cuartil 3. Y tenemos que tenemos dos datos, 15 y 16 valen lo mismo, 39 y 39. Aquí nos daría entonces el valor de anterior es 39, el decimal es 0,75 y vamos a restar los valores entre los que están este cuartil 3, que son 39 y 39. Entonces esto, si nosotros lo hacemos, me da 39. Por lo tanto, el cuartil 3 es 39. Este es el valor del cuartil 3, que también lo vamos a anotar por aquí. Entonces nosotros ya tenemos tres cuartiles. El cuartil 1, que es 24,25, el cuartil 2, que es 33,5 y el cuartil 3, que es 39. Entonces vamos a proceder a encontrar otros dos valores que necesitamos. Necesitamos saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En este caso, cuando ya tenemos ordenados los datos, es muy fácil encontrarlos. El máximo, o más bien el mínimo en este caso, es 20 y el máximo que tenemos en el conjunto de datos es 45. Entonces ya tenemos los 5 datos que vamos a utilizar para elaborar nuestro diagrama de cajas. Una vez dibujado el diagrama de cajas, vamos a proceder a anotar cuáles eran los valores que habíamos calculado al inicio, a saber el mínimo, los cuartiles y el máximo. Empezamos con el mínimo, que era 20 años. El máximo eran 45 años. El cuartil 1 era 24,25. El cuartil 2, que corresponde a la mediana, es un 33,5 y el cuartil 3 es 39. Ahora bien, también es importante indicar qué porcentaje de los datos representa cada uno de estos cuartiles. El cuartil 1 representa el 25% de los datos. El cuartil 2 representa el 50% de los datos. Y el cuartil 3 representa a su vez un 75% de los datos. Ahora, para finalizar, es importante empezar a interpretar la información que nos da el diagrama de cajas. Vamos a empezar sabiendo o conociendo que la parte izquierda de la caja, a saber esta, es mayor o es más grande que la de la derecha. Esto quiere decir que las edades que están comprendidas entre el 25%, que es el cuartil 1, y el 50% de los datos, que es el cuartil 2, están más dispersos, por eso es que es mayor, que las edades que van a estar comprendidas entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, esta parte es más dispersa al ser mayor que esta parte de aquí. Eso es lo primero que podemos interpretar. Ahora bien, en cuanto a lo otro que podemos analizar, es que el bigote de la izquierda, que es este que está por aquí, es más corto que el bigote de la derecha, que es el que está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el 25% de los más jóvenes que están por acá están más concentrados que el 25% de los mayores. Por eso es que es más corto. Recuerden algo, siempre que está más corto una medida en el diagrama de cajas es porque están más concentrados. Otra situación importante es en cuanto al rango intercuartílico. El rango intercuartílico sería la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esa medida nos va a dar 14,75. Si nosotros hacemos esto, entonces podemos decir que el 50% de la población va a estar comprendido en 14,75 años.
Otra interpretación que podemos darle es que como la mediana es 33,5, el 50% de los datos son mayores a 33,5 años, 33 años y medio, y el 50% de los datos son menores que 33,5 años, es decir, 33 años y medio. Para finalizar, es importante determinar cuáles serán los valores atípicos. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el recorrido intercuartílico, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. El cuartil 3 es 39 y el cuartil 1 es 24,25. Entonces, nuestro recorrido intercuartílico va a ser de, vamos a ver, de 14,5. Esto lo vamos a utilizar para encontrar el límite inferior de los datos atípicos y el límite superior de los datos atípicos. En este caso, entonces, tendríamos sustituyendo, aquí RI es el rango intercuartílico, el recorrido intercuartílico. Nos quedaría, bueno, el cuartil 1 es 24,25, ese sería el inferior, menos 1,5 multiplicado por el recorrido intercuartílico, que es 14,5, y vamos a ver cuál es este límite. Este límite sería 24,25 menos 1,5 por 14,5, 2,5. Ese sería nuestro primer límite. 2,5 no es un dato atípico. Ya vamos a analizar eso. Por último, en el límite superior sería el cuartil 3. El cuartil 3 es 39 más 1,5 multiplicado por 14,5. Eso nos daría, vamos a ver, 39 más 1,5 multiplicado por 14,5, 60,75. Entonces aquí nosotros tenemos dos valores. Como vemos, esto hay que analizarlo a la luz del máximo y mínimo que tengo en el conjunto de datos. El conjunto de datos, el mínimo que tengo es 20. Entonces, ¿cuándo se considera un dato atípico? Cuando esos datos son menores a 2,5. Sin embargo, 20 no viene a ser un dato atípico porque es mayor que 2,5 en cuanto al mínimo. En cuanto al máximo, vemos que el límite superior de los datos atípicos es 60,75 y nuestro máximo es 45. Entonces, en este caso, 45 no se considera un dato atípico porque ese máximo es menor que el límite superior que tenemos de los datos atípicos. De nuevo, estos valores que estamos calculando son límites. Cuando son menores que 2,5 o mayores que 60,75 ya se considerarían datos atípicos.